la cuestión de la política indígena. Y ya ahí entrábamos en el primer año del presidente Barco y me llamó el ministro de Agricultura, Luis Guillermo Parra, y me preguntó que si yo estaría interesado en ocupar el puesto de asuntos indígenas. Naturalmente estaba interesado. Yo venía ya trabajando con los indígenas desde los años 72, ya tenía una experiencia larga con ellos, conocía no solo los del Amazonas, sino los del país, más o menos hacia dónde se dirigían, y me parecía importante participar en este gobierno, sin conocer yo al presidente Barco, lo había visto en la campaña, pero yo no lo conocía. Entonces, Luis Guillermo habló con Fernando Cepeda, que estaba en el Ministro del Interior, y con Carlos Sosa, me imagino con el presidente, pero de todas maneras me hacen este nombramiento y yo fui a la oficina y comencé a trabajar como cualquier burócrata a manejar la oficina de asuntos indígenas y a ver qué había, con quién hablaba, en fin. Y suena un día el teléfono, habían pasado tal vez una semana, 2 semanas y media, suena el teléfono y me dice mi secretaria, el ministro de Agricultura quiere hablar con usted. Paso al teléfono y una voz me dice, le digo, Luis Guillermo, ¿qué hubo? Y me dice, no, el ministro se está comiendo un sándwich. Y yo dije, ¿con quién hablo? Me dice, con Barco. Y yo, claro, no le creí. El presidente Barco no me va a llamar, no me conoce. Y le digo, ¿en qué puedo servirle? Me dice, a las 10 de la mañana. Y me dice, me gustaría que pasara un momento por mi despacho. Y le dije, ¿cómo cuándo? Y me dice, apenas se desocupe. Yo colgué y dije, no, me están tomando el pelo. No fui. Yo no fui porque dije, me están tomando el pelo. Y el presidente, ¿quién sabe quién me va a tomar el pelo? Yo voy a parecer como un tonto allá a preguntarle al presidente que si me quiere ver. Entonces no fui. A eso de las 7 de la noche, como mi oficina estaba cerca del palacio, pasé y le pregunté a la secretaria, ¿el presidente me estará buscando? No, sí, desde las 10 de la mañana está pendiente de cuándo viene usted. Entonces, bueno, llegué, él no estaba en ese momento. Me dieron una paginita, una cosa, aunque leyera algo que él estaba elaborando. Entró correctísimo, me saluda correctísimo. Y me dice, ¿qué piensa de eso que escribí sobre el Amazonas? Entonces hice un par de comentarios. Y me dijo, no, tiene que escribir, ponga más comentarios. Yo quiero saber usted qué piensa. El ministro me dijo que usted sabía algo del Amazonas, entonces ponga lo que usted piensa. Sí, señor presidente. Y me dijo, ¿y usted lo esperan en la casa? Y yo dije, pues sí, me esperan en la casa. No, pero es que tiene afán. Dije, no, presidente. Y bueno, vamos a mirar unos cuadros de la colonia que están restaurando. ¿Me acompaña? Bueno, los dos comenzamos a tratar de comentar sobre los cuadros de arte. Yo no sé quién de los dos sabía menos o sabía más. Hablábamos del claroscuro, hablamos de esto, hablamos de dos. Pero bueno, ahí nos entendimos. Y cuando termino me dice, camine, sube y nos tomamos un whisky. Y me dice, bueno, mañana me trae el documento. Entonces yo pensaba que eso ya iba pasado. Y efectivamente, al otro día me manda a llamar y traigo el documento con 4 comentarios. Me dijo, no, comienza a escribir esto que necesito para la presentación de un libro que se va a publicar en la Universidad Nacional sobre el Amazonas. Pues de ese día en adelante comenzó a llamarme, y me llamaba 2 veces por semana, y yo iba y hablaba con él, y hablábamos. Comencé a hablarle de los indígenas, del Amazonas, de la importancia del Amazonas, de las cuestiones del medio ambiente, de las costumbres indígenas, y me llamaba todo el tiempo a que le contara. Entonces yo le contaba sobre esto. Yo no sé si me estaba midiendo para yo quién era, no lo sé. El hecho es que él estaba encantado y me decía, es que con usted es un recreo, hay tanto problema y me puedo sentar con alguien para hablar de otra cosa. Y hablábamos de indígenas. Y íbamos escribiendo. Y fuimos escribiendo este documento y nos demoramos, yo no sé, 1 mes y medio escribiendo 2 páginas. Pero era para acá y para allá y escriba sobre este documento. Y siempre como me decía, ponga lo que yo pensaba, pues yo ponía todo lo que yo pensaba. Pero evidentemente yo le estaba tocando algo, le estaba tocando una fibra, le estaba tocando algo profundo porque estaba encantado y preguntaba más y comentaba y le parecía tan importante los derechos indígenas y cuáles eran sus derechos y cómo se organizaban y cómo participaban. Estaba fascinado con esto. Entonces llegó un momento en que salió el documento, se publicó, nos reunimos y me dice, me llama a su despacho y me dice, bueno, ahora vamos a cumplir. Esto que escribimos se va a hacer. ¿Qué hay que hacer? Entonces yo dije, bueno, habíamos hablado, claro, del predio Putumayo, inevitablemente. Entonces le dije, pues el predio Putumayo, señor presidente, quedamos ahí que íbamos a reconocer las tierras sobre el predio Putumayo. Entonces me dice, bueno, entonces, ¿cuánto le vamos a entregar a los indígenas? Y yo me asusté.
porque yo nunca había hablado de cuántas hectáreas. Los indígenas pedían 1 millón de hectáreas, y yo dije, caray. Entonces yo medio asustado le dije, presidente, son como 3 millones. Y dije así como medio asustado. Y me dice, ¿cuánto es el predio Putumayo? Y le dije, pues 6 millones de hectáreas, señor presidente. ¿Y usted por qué le va a quitar 3 millones a los indígenas? Entonces, no, presidente, yo claro que yo estaba tratando de ser prudente. Yo no tenía, no, son 6 millones, presidente, son 6. ¿Qué hay que hacer? Entonces, yo dije, yo había hablado con el ministro de Agricultura sobre el tema, y en ese momento la Caja Agraria decía que eso era de ellos, y con razón, porque después de la guerra con el Perú, ellos tuvieron que indemnizar al Perú, un acuerdo medio raro, con una plata para quedarse con la tierra. A pesar de que habíamos ganado la guerra, indemnizamos al Perú para que nos entregaran el predio Putumayo. Entonces, la Caja Agraria reclamaba eso, que ahí estaba Villamil Chao, usted, el presidente, o el director. Entonces yo hablé con Luis Guillermo, y Luis Guillermo me dijo, mire, eso de dar una vuelta a eso, lo mejor eso es encorar eso. Entonces, efectivamente, le hablaron con Luis Guillermo, y entonces el presidente me dijo, mire, póngame por escrito lo que hay que hacer, que mañana yo me quiero reunir con el gerente de la Caja Agraria, con el ministro, y quiero decirle lo que hay que hacer. Efectivamente lo hice, y efectivamente me llama después Luis Guillermo y me dijo, bueno, Martín, vamos a trabajar, hay que entregarle esto a los indígenas. Y comenzamos a trabajar para ver cómo entregábamos estos 6 millones de hectáreas a los indígenas. Lo fascinante de esto, que el presidente Barco, nosotros ya habíamos conseguido, yo ya venía con el sueño un poquito de las tierras indígenas, evidentemente viviendo con ellos, y habíamos pensado ya, habíamos comenzado a entregar unas tierras, y había logrado que se reconocieran 4,5 millones de hectáreas, lo que es el Baupés y lo que es parte del río Mirití, les muestro un mapa, pero bueno, había logrado que eso se entregara, y vamos ahorita. Bueno, y había logrado que eso se entregara, pero cuando se entregó, que se entregó en un momento estaba esos estudios en el INCORA, pero no se movían, y gracias a una carta de apoyo del presidente López se logró mover eso. Pero cuando se entregó la tierra, como corresponde. Las leyes no estaban en la Constitución, pero como corresponde. La gran diferencia con el presidente Barco es que la primera vez que hay una política de entregar la tierra, de reconocer los pueblos indígenas, de reconocer el conocimiento indígena, de reconocer sus organizaciones. Esto es el gran paso que da, que por primera vez comienza una política amazónica, una política latinoamericana, una política casi mundial sobre pueblos indígenas, el derecho a ser ellos mismos, el derecho a tener su territorio, el derecho a gobernarse a sí mismo, el derecho a ser autónomos, el derecho a un conocimiento, y lo valora, la importancia de un conocimiento que tenemos que mantener, un conocimiento que es importante para la humanidad. Es el primero que lo entiende, el primero que lo ve y el primero que insiste sobre esto. Y entonces él insiste que a los indígenas hay que entregarles esta tierra, porque ¿quién mejor para cuidar el Amazonas que los dueños? ¿Quiénes mejores que lo han cuidado 10.000 años lo pueden cuidar todavía? Ahora, ellos que tienen un conocimiento íntimo, un conocimiento profundo, ellos son los que tienen que manejarlo. Y ya veníamos discutiendo con el presidente, y él lo había visto muy claro. El Amazonas es fundamental para la humanidad. El Amazonas es fundamental para mantener un equilibrio ambiental, que ya hablaba él en sus discursos. Perdemos el Amazonas y el mundo se calienta, perdemos el Amazonas y perdemos el agua en los Andes, perdemos el Amazonas y perdemos la biodiversidad. No podemos perder el Amazonas. Y es el presidente que comienza a hablar lo que en aquel momento dice: tenemos que buscar un desarrollo alternativo. No hablábamos de desarrollo sostenible, sino desarrollo alternativo. Y dice: el desarrollo con los pueblos indígenas tiene que ser de acuerdo, en el Amazonas a las particularidades del Amazonas, a particularidades de los pueblos indígenas. Él la tiene clarísima, la tiene, y no sé si la tiene delante de mí, de las conversaciones que teníamos, pero en verdad iba 2 veces por semana, y así fue todo el tiempo. Iba a almorzar con él, iba a hablar al recreo, yo era el bufón del rey, yo lo acompañaba para que se distrajera un poquito de todo esto, pero yo lo veía delante de mí construyendo, lo veía en ese pensamiento, lo veía cómo iba construyendo. De cada reunión a reunión él salía con nuevas ideas, iba construyendo ese pensamiento. Realmente venía de él, del fondo de él, cómo iba armando todas estas ideas, que obviamente algunas eran nuevas. Muchas podían ser nuevas, pero cómo iba construyendo, cómo lo iba viendo con ese pensamiento liberal. Y hacía digo, bueno, no sé, ese apoyo que le daba a uno como individuo, ese apoyo que le daba como persona a uno, que era enorme. Me acuerdo que cuando cambió 4 veces de ministro,
Primero estaba Fernando Cepeda, luego estaba Simón... sí. Luego después entró Serpa, después entró Gaviria. Cada vez que llamaba un ministro, me llamaba al despacho y le decía al ministro, le presento aquí a Martín Hildebrand, que dirige los asuntos indígenas en mi gobierno. Y siempre decían lo mismo: sí, señor presidente, no vamos a hacer nada sin consultarlo primero. Dijo, no, usted no me ha entendido. Usted va a hacer lo que él dice, porque yo hago lo que él dice. Porque él ha vivido 15 años con los indígenas y yo y usted no hemos vivido con indígenas. Entonces, si se trata de indígenas, el que sabe es él. Pero era un apoyo así incondicional, brutal. Entonces, a uno le daba mucha fuerza para uno poder crear, imaginar, construir, pero él lo mantenía uno a raya. De todas maneras, él sabía hasta dónde iba uno, pero le daba a uno esa libertad. Además, ese fue el reconocimiento del predio Putumayo, los primeros 6 millones de hectáreas. Y luego, un año después, hablamos del Guainía. El Guainía era un poquito más difícil. Él dijo que la primera vez había tenido resistencia. De todas maneras, en otros 6 millones de hectáreas, y se entrega el Guainía. Efectivamente, no pasó por Lincora tan fácilmente. Él mismo, cuando yo le conté que no pasó, yo había estado fuera del país, él me dice, mire Martín, vaya y habla con ellos uno por uno. Y si ellos no aceptan, yo voy personalmente a Lincora y lo paso. Pero era un compromiso total con esta idea. Pero además de estas ideas y de lo concreto que fue, que es lo bonito, que es lo importante, que además del análisis, del pensar, del soñar y del construir, fue el actuar, fue el entregar las tierras, fue el creer en los indígenas, que fue una cosa extraordinaria que nadie creía, y hasta el sol de hoy, no sé si muchos creen. Fue realmente algo que en esa época no existía, de alguien, y menos un presidente. Fue lo que dijo, como dijo Fernando Cepeda, creo que fue el que dijo, el príncipe Carlos lo elogió en Kew Gardens, hablando de que el mundo iba mal desde el punto de vista ambiental, pero había una luz de esperanza que era Colombia, con el presidente Barco, que estaba defendiendo el Amazonas con los pueblos indígenas y reconociendo el valor de los pueblos indígenas. Pero lo otro que fue muy importante también fue el convenio 169 de la OIT. Y esto fue muy importante porque a mí me pidió que representara al gobierno en esta negociación, que ustedes saben que es tripartita. Y había un buen documento de la OIT, había un buen documento, lo habíamos recibido con anterioridad y lo habíamos discutido también con Ecuador, con Perú, con varios países, y me manda a mí a hablar en esa reunión, a representar al gobierno en 3 semanas en 88 y 3 semanas en 89. Y con el respaldo que tenía el presidente, yo que era bastante lanzado, porque yo pues había vivido tanto con los indígenas, yo era el que más hablaba prácticamente en esa reunión, defendía a los indígenas todo el tiempo. Inclusive bastante solo, porque los indígenas que tenían ahí sus asesores y estaban ahí pero no participaban porque no eran parte tripartita, no estaban de acuerdo ni siquiera entre ellos de qué es lo que querían, y defendían a los indígenas. Al punto que hay muchas cartas al presidente, agradeciendo al gobierno colombiano, porque lo que logramos ahí fue avanzar en los 6 primeros puntos, que era más que todo que es un indígena, sobre tierras, sobre territorios, sobre pueblos indígenas, etc. Pero lo que fue también muy importante es que al final, para aprobarlo, necesitábamos el 70% de la población, de la aprobación de todos los presentes, y no la teníamos. Y los africanos no habían abierto la boca, se habían quedado callados porque dijimos, nosotros no tenemos indígenas. Entonces, callados los africanos. Y el día de la votación, llega y se me acercan los africanos y me dice, la posición de Colombia nos pareció justa con los indígenas. La posición liderada por Canadá nos pareció colonialista. Vamos con Colombia en esta votación. Y eso fue lo que hizo aprobar la OIT. Si no tenemos eso, si no es el liderazgo de Colombia, no solo por el contenido, sino por la dinámica, y eso fue con el presidente, inclusive el embajador de Colombia me llamó y dijo, Martín, se han quejado las embajadas de aquí que usted solo defiende a los indígenas. Y yo le dije, sí, pero eso me mandó el presidente. Y él dijo, pero a mí me mandó a defender todos los demás acuerdos. Y dije, no hay problema, señor embajador, vamos al teléfono y le preguntamos. Y el embajador dijo, no, dejémoslo así. Y pude seguir. Pero sí hubo quejas, hubo presión, pero el apoyo del presidente fue extraordinario. Entonces, así salieron estos grandes resguardos. Cuando termina el gobierno, lo importante también de la OIT es que se ratifica en el 90 y es la base en derechos indígenas para la Constitución.
porque evidentemente que una vez firmado la OIT, de ahí no nos podemos bajar. Pusimos un nivel altísimo con la OIT y de ahí para adelante solo podíamos subir en la nueva Constitución, y hubo pasos enormes como la entidad territorial, que no se ha aplicado, pero hubo pasos muy grandes como la entidad territorial indígena. Pero esto de la OIT es realmente, hablando de los dos gobiernos que se complementan, lo del presidente Barco puso las bases de los derechos indígenas a nivel constitucional, que luego fueron plasmados en la Constitución. Terminado el gobierno del presidente Barco, me retiré, monté una fundación que se llama Gaia Amazonas con el presidente Barco, para precisamente poner en acción todo lo que habíamos construido en el gobierno. Y comenzamos con acompañar a los indígenas desde la maloca, desde la casa comunitaria, desde la toma de decisiones, comenzar a construir poco a poco hacia afuera todos estos gobiernos locales, la autonomía, la importancia del idioma, educación intercultural, etc. Y una serie de parques que también se fueron creando paralelamente. Logramos entonces hasta el año 2000 crear los gobiernos, luego los gobiernos se ampliaron a todo el departamento del Amazonas, luego el departamento del Amazonas pasó a prácticamente todo el Amazonas. Hay gobiernos indígenas hoy en día reconocidos que tienen autonomía, que reciben presupuesto, que manejan su educación y manejan su salud. Esto es único en toda la Amazonía, en toda la cuenca y prácticamente en el mundo. Es una cosa extraordinaria. Y esto nace con el presidente Barco y con la política Barco, si no, no lo hay. Nace con el presidente Barco. Lo extraordinario de esto es que luego comenzamos a hablar con el Brasil y comenzamos a integrar todo el norte del Brasil en la misma política, que hay un acuerdo ahí, y comenzamos con todo el norte del Brasil. Y hoy en día, con el pleno apoyo, con el pleno interés del presidente Santos, estamos hablando de crear un corredor que va desde los Andes hasta el Atlántico. Voy a brincar una serie de slides que tenía aquí para mostrar, pero los voy a brincar. Aquí quería mostrar rápidamente que es interesante el presidente Barco, y aparece el presidente Santos, por ejemplo, en la entrega al predio Putumayo, ¿no? Con los indígenas firmando la entrega al predio Putumayo. Este fue el primer gobierno que montamos. Apenas salimos del gobierno con el presidente, ya con el presidente, y aquí siguen aumentando los gobiernos, así siguen aumentando los gobiernos, y en este círculo son espacios de diálogo entre el gobierno y las autoridades indígenas. Luego nos pasamos, estos son todos los territorios, estos tamaños de la Gran Bretaña, estamos en un territorio de 26 millones de hectáreas, que son los indígenas más los parques. Luego pasamos aquí, incluyendo aquí vemos la frontera de Colombia en blanco, a trabajar con el Brasil, y hoy en día estamos hablando. Bueno, estos son los resguardos que también, los amarillos son territorios indígenas y verdes son parques en toda la cuenca amazónica, pero miremos al rincón y lo de arriba. Y lo de arriba estamos hablando, aquí está Colombia, como pueden ver, Leticia, y este corredor que va de un lado del Amazonas al otro, 2 millones de kilómetros cuadrados, el corredor más grande ecológico del mundo, y que realmente sobre el ecuador climático, que es el que trae todo, porque los ríos bajan, pero se devuelven por el aire, que llamamos ríos voladores, alimentar con agua, y vuelve y bajan los ríos. Los servicios ambientales. En Colombia es muy probable que de aquí a 20 años, 25 años no tengamos nevados. El agua depende del Amazonas. Esto como servicio ambiental es fundamental. Pero esto se ha ido construyendo en 30 años. El presidente Barco fue el que comenzó, inspiró a nuestros vecinos en el Brasil, y hoy en día la posibilidad de crear un corredor de estas dimensiones, que fuese una respuesta al cambio climático, un laboratorio para el futuro, mirando respuestas al cambio climático, esto que hoy en día es fundamental para el planeta, y que el príncipe Carlos vuelve a ser el guardián y vuelve a interesarse, como lo hizo en tiempo de los resguardos del presidente, con el presidente Barco. Esto hoy en día, que es una esperanza realmente del mundo, es el espíritu del presidente Barco. Entonces quería mencionar simplemente que el presidente Barco sigue vivo en esta Amazonas, sigue viviendo con los indígenas, sigue viviendo con la naturaleza, y nos sigue trayendo una solución, una esperanza ante el cambio climático, de que no perdamos estos servicios en el norte, que vienen del norte del Amazonas. Muchas gracias.